במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי lo que era la sección sacrificial y la mayoría de la sección ceremonial. 5 áreas en la sección sacrificial. Número 1, Kalil, holocausto. Número 2, Minjak, ofrenda. Número 3, Shalem, paz. Número 4, Sabá, sacrificio. Número 5, Kapar, sacrificio de expiación. Todo eso se lleva a cabo, ¿en dónde? Sin tabernáculo no lo puedes hacer. Ahora, pero si no sabemos Antiguo Testamento, hermanos, ¿cómo explico yo? A ver, les voy a hacer una pregunta porque son hijos del Creador. ¿Listos? ¿Están listos o están listos? Ahí va la pregunta. Déjame ver aquí. Ahí está. Les voy a hacer una pregunta sencillísima, sencillísima. ¿Listos? Aquí está. Ok. ¿Qué significa Jesús? Jesús. Fíjense, ¿cuántas veces decimos Jesús? Dice la reprobada, hermana, reprobada hasta primer grado. Pues estamos en primer grado. El primer grado, no puede pasar más. Jesús, ¿listos? Jesús significa Dios o el Señor es nuestro Salvador. Compuesto de 2 palabras. Primera, Yeh, de la palabra Jehová, y Oseas o Shua
de la palabra salvación. Yehoshua o Yeshua o Yeshua, el Señor es nuestro Salvador. ¿Es lo que significa? Jesús. Número 2. ¿Qué significa Cristo? El ungido. ¿En qué idioma está escrito Cristo? En griego. ¿Cómo se dice en hebreo arameo? Meshiach. ¿Listos? Ahora les voy a explicar. Está Pedro predicando en el templo. ¿Dónde está? En la puerta de Nicanor. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto bíblico te lo dice. ¿Ok? Está predicándole a todos. Dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Bet o Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a este Yeshua, que has crucificado, Dios lo ha hecho primero Adonai o Adonai, Señor, y Cristo. Ok, fíjate lo que acaba de decir. Cuando dice Cristo, hemos dicho que la palabra Cristo significa ¿qué? Díganme, ¿a quiénes ungían en el Torah? No, en el Torah, no en el Tanaj. ¿Qué es Torah? Ándale, ¿a quiénes ungían en el Torah? A los sacerdotes. ¿Con qué los ungían? ¿Y qué se utilizaba para dárselo? Cuerno. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí, y descendió el Espíritu como una ¿qué? Unción del cielo con poder. Jesucristo es el Mesías, el ungido, y es el sumo. Ahora, pero para ser sumo sacerdote tenías que ser de la tribu de ¿qué? De Leví o de la familia de Aarón. Y aquí hay un pequeño problema. ¿Jesucristo de qué tribu era? De Judá. Pero Jesucristo no es sacerdote según la ley de Moisés, sino según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Y Melquisedec fue antes de la ley de Moisés, porque Melquisedec fue en el año 4500 antes de Cristo, y 3200 años después viene la ley de Moisés. Así que ¿cuál es más grande? Pues Melquisedec, del cual no se sabe quién era padre ni madre, no sabe el linaje. Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si es según el orden de Melquisedec, él tenía que ser ungido. Cristo es ungido. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este que habéis crucificado, Dios, Elohim, Dios, lo ha hecho Adonai, Señor, y lo ha hecho Cristo ungido. Si lo ha hecho ungido, es automáticamente sumo ¿qué? Pero ya no en el Torah, ahora en el Tanaj. ¿Tanaj qué es? El Antiguo Testamento. ¿A quiénes se ungía en el Tanaj? A los reyes, ahí está. A los reyes también se les ungía cuerno de carnero, aceite de olivo, especias aromáticas, y se les ungía. Se ungió a Saúl, se ungió a David, se ungió a Roboam y así sucesivamente, ¿ok? Pero cuando se hace la unción, se coloca a este hombre como rey sobre Israel. Cuando dice la Escritura, sepa ciertísimamente toda la casa que a este lo ha hecho Dios, Señor y Cristo, no solamente sacerdote y sumo sacerdote, también es ¿qué? Rey. Y el rey que estaban esperando, ¿del linaje de qué tribu? De David. Por eso dice Apocalipsis capítulo 5, dice, este es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. O sea que Jesús, Yeshua, viene del linaje de Judá, del linaje de David, a quien se le prometió que de su descendencia sentaría alguien en el trono para toda la eternidad, dice el profeta Daniel. Ese Jesús, ese Jesucristo, es ahora coronado y puesto como sumo sacerdote, ya no del antiguo pacto, sino de un nuevo ¿qué? Pacto. ¿Y cuántas veces no he mencionado la palabra Cristo?
¿Y cuántas veces no la entendemos? ¿Ah? ¿Cómo entiendes Cristo si no entiendes el Antiguo Testamento? Háganle la pregunta a los miembros, a los de la congregación a la cual sirven, y ustedes se van a dar cuenta que muchos de ellos no van a saber ni qué es Jesús ni qué es Cristo. Y así de pobre está el conocimiento de la iglesia. Ahora, Iglesia de Cristo, Ecclesia to Christus, que significa ¿qué? La asamblea, la convocación, los llamados fuera de el ungido, del rey, de reyes y el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Pero ya no para ministrar en el antiguo pacto, porque dirían los judíos, a ver, pero Jesucristo entró al lugar santísimo. Claro. ¿Cuándo? El día viernes. ¿Cómo? Cuando se rasgó el velo. Hasta adentro entró, en la forma de que estaba dando por alto. Iba a quitar ese Antiguo Testamento e iba a poner el Nuevo ¿qué? Testamento. Si ustedes ven, esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, cuando tú entiendas cómo se hacen los sacrificios, porque yo no más les he explicado los sacrificios del tabernáculo, ni he entrado a los sacrificios del templo y a los estatutos del sacrificio del templo, pero tú ves cómo se hacían los sacrificios el día viernes, a qué hora, cómo se hacían todo. Tú ves cómo muere Jesucristo el viernes, cumpliendo al pie de la letra toda la ley de Moisés. No vino a quitarla, no vino a abrogarla, sino a ¿qué? El día viernes, mira, cuando se hace esto le pasa esto, cuando hace esto pasa esto, y cuando lo crucifican y cuando muere, exactamente en el momento que se estaba haciendo lo que decía la ley de Moisés en el templo. Pero si no entiendes templo, pues ¿cómo vas a entender a Cristo? Por eso es importante entender el templo. Ahora, vean ustedes la importancia de la palabra Cristo. Vean ustedes la importancia de la palabra Cristo. Y ahora entremos a lo importante de los sacerdotes. Porque ya vimos una de las tres secciones. El lugar donde se llevaba a cabo esta sección sacrificial. Y ahora miraremos cómo se colocaban a los que llevaban a cabo esto, que son los sacerdotes. Son los que llevaban a cabo todo esto. Los sacerdotes eran quienes tenían que hacer lo que Dios les pidiera que hicieran para poder llevar a cabo lo que era la sección sacrificial. Antes de entrar a este punto, quiero preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta. Yo sé que están cansados. ¿Están cansados? ¿No? Yo también. Yo tengo como unos 17 días predicando todos los días, así que no se cansen. Estoy con ustedes. ¿Ok? Hay que agarrar fuerzas. ¿Amén? Amén. Hermano. Entiendo un poquito, pero realmente me gustaría enriquecer el contenido de entender si realmente el antiguo pacto se puede llamar Antiguo Testamento, puesto que el apóstol Pablo dice que para que un testamento, algo llegue a ser testamento, necesita intervenir muerte del testador. Entonces, hemos estado viendo en la clase y la lectura del antiguo pacto que se sacrificaron animales. La idea es, los animales, la sangre de los animales no testan absolutamente nada, cubrían, ¿sí?, los pecados, ya sea de un individuo o del pueblo. Entonces, ¿cómo podemos entender, podemos decir correctamente, Antiguo Pacto y Nuevo Testamento? Ok. Primero empecemos por las palabras. ¿Qué les parece? Porque yo les he dicho que para traducir una palabra del hebreo al griego, 5:7. Del hebreo al español, 8:16. Por eso, la propia palabra pacto en el Antiguo Testamento puede ser traducida como pacto, como convenio, como acuerdo, como testamento. Eso conlleva a el uso con el cual va a llevarse el contexto en el cual habla. En el caso de Hebreos capítulo 9 y 10, que es el testamento y testador, específicamente está hablando en la idea de la sangre, que la sangre santifica a los santificados, que la sangre rociada al pueblo, o sea, es la sangre el contexto.
¿Por qué tiene que decir testamento? Porque la sangre tenía que ser derramada, porque sin sangre no hay sacrificio, pero tampoco sin sangre no hay pacto. Entonces, bajo ese contexto se utiliza esa palabra. Pero reitero, la palabra en hebreo, esa, se traduce en varias maneras. Y cuando los hebreos lo hablan, dependiendo cómo lo hablan y el contexto, es por donde se va la línea de la enseñanza de esa parte de la Escritura. ¿Ok? Muy bien, preguntas, hermanos. Hermano. Por ejemplo, otro ejemplo más que usted nos pudiera citar, más o menos es parecido como primera de Tesalonicenses 4:16, cuando usted mencionó con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompetas, porque ahí usted debe entender, ¿verdad?, de que Pablo, o sea, como era hebreo de hebreos, fariseo y conocedor de toda la ley. Hay otro ejemplo bíblico igual donde donde él retome lo que conocía él del antiguo pacto, del templo, del arca y el templo. Hay muchísimos. A ver, aquí tendría que profundizarme a varias cosas. Pero yo les voy a decir algo que cometemos el error nosotros. Nosotros mexicanizamos la Biblia. Y te voy a decir algo que nunca has escuchado. ¿Cómo sé? Porque casi estoy seguro. ¿Listos? Va. Cuando escuches a un predicador hablar de la parábola de los jornaleros, de esta manera lo aplicamos. Un hermano trabajó 20 y 30 años. Y luego otro llegó, se bautizó y al año se murió. La aplicamos en el contexto de dos hermanos en la iglesia que trabajaron. ¿Puede aplicarse así? No está mal. La idea y el principio. ¿Pero quieres saber de qué está hablando? Ahí te va. ¿Listos? La parábola de los jornaleros no está hablando de dos gentiles, sino del pueblo judío y del pueblo gentil. Va. ¿Listos? Los judíos, desde la mañana, desde el Antiguo Testamento, han estado trabajando con Dios. Y Dios les prometió que serían un reino de sacerdotes. Luego los gentiles llegamos al último momento, ¿o no es cierto? Y nos metimos a la última hora y nos va a dar la misma gloria que ellos. Los judíos dicen: no se vale, tanto que hemos trabajado. Pablo dice en Romanos: ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve que se nos confiase la palabra? Y dice el apóstol Pablo: en mucho, en mucho. Ustedes dicen: ¿de qué sirve ser judío? No, en mucho sirve ser judío, en que se nos confió la palabra del Señor. Pero la parábola está hablando judíos y gentiles. Levante la mano, que es la primera vez que oye esto. Ahí te va. La segunda parábola. ¿Están listos? La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se está hablando en un contexto judío, pero está profetizando al pueblo de Israel, que es el mayor de los hermanos, y al gentil, que es el menor de los hermanos. ¿Por qué? Porque el mayor se quedó con el padre y hacía todo lo que el padre le decía, guardaba todos los mandamientos, iba a trabajar por ellos, y dice: padre, a mí no me has dado ni un cabrito para que coma con mis hermanos y mis amigos. ¿Tantos de acuerdo? El judío, siendo el pueblo elegido, ni disfrutaba ser el pueblo elegido, ni disfrutaba las bendiciones de ser para Dios. Y luego venimos nosotros, los más chiquitos, que nos fuimos, nos dio Dios vida, nos dio todo. ¿Y qué hicimos con todo? Nos fuimos y nos acostamos con prostitutas, con rameras, nos gastamos todos, comíamos chicharrón, cerdo, entramos en lo más, en el lodo del pecado. Luego regresamos nosotros y a nosotros nos reciben con una gran fiesta. Dicen los judíos: no puede ser posible. Y ese fue el problema de la iglesia primitiva en el primer siglo. Los judíos no aceptaban a los gentiles como iguales. ¿Cómo puede ser posible que este acaba de llegar y ya va a ser igual que nosotros? Dice: es que él estaba muerto y ha revivido. Él es tu hermano. No. Los gentiles son mis hermanos. La historia tiene que ver con los judíos y con los ¿qué? Levanta la mano quien había escuchado esto. ¿Sí ves? Ahí va la otra. La parábola del rey y de su hijo. ¿Quiénes son los convidados? Los judíos. A los suyos vino y los suyos no le ¿qué? ¿A quiénes fueron entonces? A los gentiles. Este es un contexto que Jesús utiliza para entender nosotros lo que está diciendo. Pero hablemos de Pablo. ¿Listos?
Hablaremos de Pablo en el contexto de la purificación. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 11, habla en el contexto de la purificación. Un contexto meramente judío y explicado solamente en la ley ceremonial y la ley sacrificial. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Dice así: y esto erais ¿qué? Mas ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? A ver, ¿cómo lo entendemos nosotros? El bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo lo entiende el judío? Porque en Corinto había una gran comunidad judía. El judío lo entiende bajo el ritual de la purificación en agua. Pablo aplica algo que solamente hacía el judío en una sinagoga o que hacían también en Jerusalén en el templo. Para poder subir al templo, el judío tenía que purificarse. A ver, esto les voy a decir y no lo han escuchado, pero no quiero que el choque, ¿ok? Pero escuchen lo que voy a decir para que no lo saquen de contexto. Porque luego agarran un texto, lo sacan de contexto y lo agarran de pretexto para quemarme ante todos. Pero escuchen bien, ¿ok? Fíjate, el judío, había bautisterios judíos. En todas las sinagogas hay un bautisterio judío con agua. ¿Ok? Tiene escaleras, pero tiene una separación. ¿Ok? En el judaísmo se bautizaban por sí mismos. No se bautizaban, no lo bautizaba uno a otro. Se bautizaban a sí mismos. ¿Ok? Para subir al templo tienes que purificarte. Tienes que lavarte. Te lavas y te purificas. 7 escalones, entras, te bautizas, te sumerges, después de haber orado a Dios. Sales purificado, te vistes de ropas blancas y subes hacia arriba. Pablo dice, ya habéis sido lavados. Ese contexto tiene que ver con la purificación de la sinagoga o del templo. Y Juan lo explica mejor. Fíjate cómo dice Juan en el capítulo 22, en el verso 14. El que lo tenga, pues, 22, 14. Apocalipsis 22, 14. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hasta ahí. Bienaventurados los que lavan sus ¿qué? A ver, ¿qué entienden eso ustedes por eso? El bautismo. Muy bien. ¿Qué más? Sí, ahorita vamos a hablar de esto, pero... Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Pero ¿para qué tenían que lavar sus ropas? ¿Para comer de qué? Del árbol de la... Y para entrar por las puertas de la gran... No podía un judío subir al templo si no se purificaba. Juan está en Patmos, en el mar Egeo, y está escribiendo el Apocalipsis. Ahí recibe la revelación. Y escribe esto. Esto nosotros no lo entendemos, a menos que le demos el contexto judío. Y el contexto judío dice, para que tú entres a la ciudad, tienes que purificarte. Entrar en un mikvaot, en un bautisterio, te purificas, te pones vestiduras blancas, sales y entras al ¿cómo se dice? A la ciudad primero y después entras al templo. Entonces, esto de aquí es un mikvaot. No sé cómo, a ver, ¿qué? Esto, déjame ver, creo que aquí lo tengo, déjame ver. Esto es un mikvaot, mira. Dame un segundo, paciencia conmigo. Paciencia. Vamos a ver. Como el... Esto es un mikvaot. ¿Sí lo ves? Eso está a los pies del monte Moría. ¿Ves cómo nadie lo está bautizando? Eso es lavar. Eso es lavar y purificar.
Se lava y después de eso puede subir arriba. Esto es lo que se ve a los pies del monte Moría. Estas fotos las tomé yo. Mikvaot, ¿sí ves? Es lo mismo. Ningún judío podía subir al templo a menos que se lavara. ¿Ok? Ahora, Pablo dice, para entrar al templo y para entrar a la ciudad, para tener derecho, tienes que lavar vuestras, ¿qué? Ropas. Eso no lo entendemos nosotros. Porque nosotros lo estamos aplicando en la forma espiritual. Para entrar al cielo, tienes que, ¿qué? Bautizarte. Pero el contexto, reitero, tiene que ver con la fiesta ceremonial de la Pascua, de las semanas y de expiación. Son fiestas en las que todo el pueblo, todos los varones venían y se lavaban sus ropas y entraban vestidos de blanco. Esta idea solamente el judío la entiende. Nosotros lo aplicamos bien, pero cuando le damos el contexto, lo vemos a colores. ¿O no es cierto, hermanos? Dices, oye, qué bárbaro. Es verdad. Se le da ahí una distinción diferente. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? Preguntas antes de continuar con la parte de ¿cómo se dice? Del sacerdocio. Sí. Quisiera hacer una aplicación, en este caso la purificación del judío para poder subir al templo. En este caso, ¿cómo repercute en nosotros? ¿Cómo debiera ser en nosotros un día antes del día, primera semana, para tomar la comunión? Ok. Bueno, reiteramos. La purificación, a ver. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, ¿qué? Así como Él es, ¿qué? Puro. Juan 17, Jesús orando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿qué? Verdad. El que sea inmundo todavía, y el que sea santo, santifíquese todavía. Primera carta de Juan, capítulo 1, 6 al 9. Nosotros tenemos que ponernos bien con Dios constantemente para acercarnos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cometo un pecado, abogado tengo para con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya fui bautizado, pero a través de la verdad, yo me santifico, porque la palabra santo significa separar para el uso exclusivo de algo. En el hebreo, la palabra kadosh, separar con el propósito de servirle a Dios. Pero tú te bautizas, te separan. Pero acaba ahí el proceso de santificación, ¿no? Porque los corintios fueron llamados a ser, ¿qué? Santos, pero su vida no reflejaba esa separación. La Biblia, la verdad, nos purifica, nos santifica. ¿En qué sentido? Dice la Escritura que la verdad nos hará libre. Y si permanecéis en la verdad, seréis verdaderamente mis, ¿qué? Discípulos. Entonces, ¿qué es la verdad? Tú te bautizas, pero cuando te bautizas no sabes toda la Biblia. Solamente escuchaste el Evangelio y obedeciste a ese Evangelio. En ese sentido, tú fuiste lavado, purificado y santificado. Pero, ya que has pasado por eso, empieza el proceso de consagración o santificación. ¿Y cómo? A través de la palabra. Porque tal vez cuando tú te bautizaste, dijiste, tal vez tú no sabías que era malo, por ejemplo, bailar. Tal vez tú dijiste, no, pues yo no pensaba que era malo bailar. Y ya luego viste por la Biblia y dices, ay, como que bailar, como que es ahí, como que es un deseo carnal. Y oíste por la palabra, y con la palabra te empiezas a purificar, santificar más. Te entregas más. Tal vez escuchas otra clase bíblica y dice la clase bíblica, es malo ver pornografía. Ay, ya me asusté. Entonces, ¿qué pasa? Dejas de ver eso y sigue la palabra santificándote. O sea, que así como tus instrumentos, tus miembros, servían a la inmundicia,
ahora que sirvan a la santidad y como fruto la vida eterna. La palabra de Dios, cuando la escuchamos y la escuchamos constantemente, nos está ¿qué? Purificando y santificando y apartando cada vez más y más del mundo. Yo no soy el mismo que era cuando me bauticé. A través de mi vida espiritual he ido dejando cosas que he aprendido son malas para mi vida. Eso yo lo decidí, nadie me obligó. Yo no tengo duda de lo que practico, estoy seguro porque ya lo estudié, porque lo he escuchado en una clase bíblica. Entonces, en ese sentido, esto es lo que nos va apartando. La pregunta del hermano, ¿qué? Pues cuando yo vengo un domingo, tengo que venir preparado a adorar a Dios. ¿Me entienden? No vienes el domingo y la primera oración no es la que hace el hermano con el grupo de la iglesia. Eso es incorrecto. O sea, ¿de quién es el día? Pues tú te levantas temprano y antes de tocar el piso, o tocas el piso y tal vez te hincas, te postras, o parado, sentado, no sé, pero con un espíritu de humildad, te pones en las manos de Dios y empiezas a prepararte. Tú vas hacia la iglesia y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Freno, le metes el freno y vas a la casa del hermano y te pones bien con él antes de ir a presentar tu ofrenda. ¿A dónde? Al altar. Te estás preparando. Una vida espiritual que es responsable, sincera, íntegra, ética a el conocimiento de Dios y a su práctica, es una vida que no caerá jamás de la gracia. O sea, el cristianismo no solamente me voy a reunir el edificio, eso cualquiera lo puede hacer. El cristianismo se vive fuera de la iglesia, y cuando uno va a adorar ya se ha preparado para llegar a adorar. Tal vez el sábado, tal vez el viernes. Escucha, es tan importante como nosotros, cuando antes de dormir, los matrimonios. ¿O a poco te puedes ir a dormir enojado? No se ponga el sol sobre qué. Y a veces la mujer se pone a pelear a las 11 de la noche. Allá te vas a dormir. ¡Párate! Ay, bueno. Entonces tú, hay que ser sabios. Te puedes, no. Ahora, luego se pelean, se van a dormir y es sábado en la noche y el domingo ahí van a la iglesia. No, hombre, ¿qué ejemplo le das a tus hijos? Por eso hay muchos hogares destruidos, porque no viven la Biblia. La Biblia es, déjame pongo bien con mi mujer. Vamos a vivir, una casa de vida no puede ¿qué? Permanecer. Entonces vamos a ver viejecita, media naranja, media sandía, como le llames. Vámonos acomodando aquí, vámonos poniéndonos bien para vivir bien con Dios. Si yo fui el que te ofendí, si yo dije mentira, desecho mentira, hablo verdad. Si yo di lugar al diablo, te pido perdón. Una vida cristiana que se conlleva así, hermanos, es una vida muy bonita. Y los hijos aprenden de eso, donde hay perdón, hay misericordia, hay tolerancia, pero también hay celo, también hay santidad. Entonces esa es la manera en que tenemos que llevar nuestros hogares. ¿Ok? 10 minutos para dar un descanso. Preguntas, hermanos. ¿Sí están viendo cómo aplica el Antiguo Testamento ahora? Porque imagínate el sacerdote, hermanos. Ok. Hay dos palabras para el sacerdocio. La primera es santificar, la segunda es consagrar. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado estas palabras? ¿Cuántos? ¿Las entienden? ¿Saben la diferencia? Ahí va. Santificar viene de la palabra Kadesh. 1, 2, 3, Kadesh. 1, 2, 3, Kadesh. Que el término, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel estuvo dando vueltas de Cades a ¿qué? A Cades. O sea, es una transliteración de Kadesh. O sea, cuando tú ves los mapas bíblicos, no encuentras dónde está Cades. ¿Los han visto? Dices Cades y siempre tiene como un símbolo de interrogación. Un signo de interrogación. Dices, pues ¿dónde está Cades? Porque Cades no es una idea de un lugar. En el judaísmo es el proceso de
santificación. El pueblo, yo estaba con un guía egipcio, estábamos en el monte Sinaí, y me dijo algo que no había entendido, pero me dije, wow. Y me dice, el pueblo de Israel que salió de Egipto no estaba listo para entrar a tierra prometida. No estaba preparado para vivir en libertad. Y yo dije, wow, qué bárbaro, es lo que me acaba de decir. Porque siempre fueron, ¿qué? Esclavos. Primero esclavos del faraón y luego esclavos de todas las creencias de los judíos, de los egipcios. Para que entre el pueblo a Canaán, tienes que purificarlo, tienes que santificarlo, o tienes que llevarlo de Kadesh en Kadesh, de Cades a Cades. ¿Ya me entienden? Porque los hijos, quienes no entendieron el politeísmo de Egipto, sí podían entrar a tierra prometida porque ellos crecieron ya en la libertad, aunque en el desierto, pero ya libres. Nunca han visto cuando un preso estaba preso muchos años y lo sacan y luego está afuera libre y dicen, no, me mata, voy para regreso. No saben vivir en libertad. Así el pueblo de Israel no podía vivir en libertad. ¿Cómo te das cuenta? Por lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa? Llegan al monte Sinaí, los deja un poco Moisés y lo primero que hacen es el becerro de oro. Válgame Dios. Lo primero que hacen, no sabían vivir en libertad. Por eso los sacó Dios y es lo primero que hacen. No sabían, no entendían. ¿Qué hacen? Pasan el mar rojo y se ponen a bailar. ¿Por qué? Porque fue lo que vieron en Egipto. Vamos a hacer lo que hacen ellos. No sabían vivir una vida de orden. Así vivieron ellos. Entonces, fue un pueblo que batalló mucho. Van en el camino y ven que desciende de arriba el maná o el manaj, que significa, ¿qué es esto? El manaj, ¿qué es esto? Manaj, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas cuando vivíamos en dónde? No estaban listos, no estaban preparados para vivir como deberían de vivir. Entonces, Kadesh es separar, santificar, sacar, ¿ok? Para el propósito o el uso exclusivo de Dios. Tú y yo, Kadesh. ¿Ok? Cuando tú te casas, ¿cuántos años tienen casados, hermanos? ¿Ah? ¿8 años? Okay. Entonces, cuando tú te casaste con la hermana, es para tu uso exclusivo. ¿Verdad que sí? Si viene una muchacha y lo quiere usar, ¿qué dices? Si no llega a dormir, ¿qué haces? ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace? Te va como en feria, ¿verdad que sí? Porque Kadesh lo santificó para él y viceversa. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Dios, cuando santifica a alguien, es para el uso exclusivo. La iglesia fue santificada para el uso exclusivo de Dios. Tú no entiendes este concepto, vas a batallar toda tu vida. ¿Ok? Ahora, Kadesh es lo que pasaba con un sacerdote. Un sacerdote iba a ser consagrado para el uso exclusivo del sacerdocio, de Dios, del tabernáculo. Es más, no le iban a dar ni tierra porque no quería que se ocupara de la tierra. Quieren que se ocupe del servicio a Dios. Pero Kadesh no es lo mismo que consagrar, o que en hebreo Malei. Malei es en hebreo. ¿Y qué significa Malei? Malei es llenar, cumplir, completar, satisfacer, rebosar, sobrellenar. Esto es, tú puedes ser apartado con un propósito, pero eso no quiere decir que llenan las expectativas. Eso no quiere decir que vas a satisfacer. Eso no quiere decir que vas a sobrellenar, que vas a completar, que vas a rebosar. Un sacerdote primero era santificado y luego se quedaba en el tabernáculo 7 días para consagrarse al Señor. 7 días para consagrar al Señor. Entonces, los que somos predicadores, sí, ya quiero ser predicador, pero no crees que te vas a consagrar, porque ¿cuántos ha llamado al Señor para y no se consagra? Nomás andan como que sí, como que no, como que sí, como que no. Y lo mismo el cristiano. Lo santificó o fueron llamados a ser santos, pero nunca se van a consagrar.
Porque para ti, ¿qué es una persona consagrada? ¿Es alguien que falta a los servicios? No. ¿Es alguien que ahí hace las cosas a medias? No. Entonces hay diferencia entre santo y consagrado. En el caso de los sacerdotes, había 10 puntos que hacían para llevarlos a la consagración. Primero los santificaban, los rociaban con sangre, le ponían sangre aquí, sangre acá. Y después, dedicados por 7 días a la consagración. ¿Sabes tú que cuando se consagraban, ¿se acuerdan ustedes cuando se le mueren los hijos a Aarón? ¿Qué hace Aarón? ¿Se pone a llorar? Hombre. ¿Y qué le dice Dios? Calla boca. No estés llorando por ellos. Porque uno no le puede servir a Dios llorando, hermanos. Tienes que consagrarte. Tienes que saber lo que estás haciendo. O sea, estás todavía pensando en ellos. No sabes que ellos pagaron por su pecado. ¿Por qué te dueles? Me estás sirviendo a mí. Eso no debería afectarte en mi servicio. Y sobre todo en mi consagración. Vamos a tomar un break, ¿qué les parece? Amen.